Soy Manuel y esto se llama Pensamiento Propio. Voy a hablar brevemente de algunos elementos que yo recuerdo de una obra que se llama Tus zonas erróneas. Y eso entra dentro del ámbito personal, la educación emocional. Hay muchísimas zonas erróneas que nosotros tenemos. Y una de esas zonas erróneas es cuando queremos como hacer justicia. Y eso no es bueno. Muchos dirán, ¿cómo así? Que no es bueno. No, no, lo que pasa es que hay situaciones que nosotros no tenemos el control de esas situaciones. Y por eso entonces anhelamos siempre eh, hacer justicia. O sea, ese afán de justicia muchas veces nos afecta a nosotros. Él habla mucho de lo que es el amor al prójimo y lo compara también como a ti mismo. Y la mayoría de veces nos han enseñado que no debemos amarnos a nosotros mismos. Él le da mucha importancia al amor propio. También otro elemento, otra zona errónea, es el miedo al fracaso. A veces no hacemos algo porque tenemos miedo de que salga mal, pero también él habla de lo que es el miedo a, eh, a vivir una nueva aventura. Y recuerdo ese relato donde él compara que si te sueltan en la selva desnudo y con personas que hablan otro idioma, ¿qué tú harías? Y él dice, lo más seguro que tú harías es tratar de sobrevivir, tratar de salvarte de la manera en la que pueda, ya sea por señas, y va a buscar la forma y va a tener que sobrevivir. Entonces, no podemos tenerle miedo a lo nuevo, a las nuevas aventuras, a las nuevas experiencias. Es un libro buenísimo, Tus zonas erróneas, aunque algunas veces tiende a ser un poco egolátrico. Bueno, un comentario, pero siempre en moderación. Tus zonas erróneas es un libro bueno que nos permite a nosotros crecer y ser sanamente, ser una persona equilibrada, porque no podemos entregarnos tanto que nos descuidemos de nosotros mismos. Soy Manuel, esto se llama Pensamiento Propio y voy a hablar de algunas ideas del libro El arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. Es importante que él nos dice que cuando estemos alegres no tenemos que buscar tanta excusa, hay que celebrar esa alegría. Él habla también del momento presente y nos habla también de que nosotros no vinimos a disfrutar este mundo como los jóvenes creen. Inicia su obra así diciendo, la gente cree que vino a ser feliz y eso es lo que le ha enseñado a los jóvenes y en verdad lo que tenemos que buscar es una vida de evitar los infortunios. O sea, mientras menos infortunios tengamos, así será mejor nuestra vida. O sea, que el virtuoso no busca ser feliz, sino tener una vida tranquila, una vida sin muchos infortunios. Eso es lo que dice Arthur Schopenhauer. Hay muchas reglas, pero esas son las que más me gustan. No hay que buscar motivo para estar alegre, algo bien extraño porque es un filósofo pesimista. Y también saber que toda la vida está llena de dolor. Si nosotros no reconocemos esto, que toda la vida está llena de dolor, hay problemas. Y también algo que me acuerdo muy bien de él es cuando él habla precisamente de cuando nos ha pasado algo. Cuando ya nos ha pasado algo, no tenemos que estar buscando. Ay, Dios mío, que eso pudo haber sido de otra manera. Ay, Dios mío, que pudo haber sido de otra. No, no. Acepte lo que pasó, porque eso da más dolor, eso provoca más sufrimiento en la medida en la que estamos constantemente buscando o que pudo haber sido evitado eso. Ay, esa tragedia pudo haber sido evitada. O sea que hay que asumir ese dolor con resignación y no estar buscando la causa que pudieron haberlo evitado. Él lo dice de otra manera, pero yo lo recuerdo así. Y es todo. Soy Manuel, esto es Pensamiento Propio. Voy a empezar contando la historia de quién se ha robado mi queso. Unos ratones ya estaban acostumbrados a comer queso en un cuarto determinado. Resulta que ese día no había queso ahí en ese cuarto. Y eran dos compañeros, tal como lo recuerdo. Pues te buscan la historia por ahí en internet. Entonces,
Tal como lo recuerdo, eran dos compañeros. Pues hay un compañero que se da por vencido y no sigue buscando. Sin embargo, hay otro compañero ratón, que insiste y busca en varios cuartos y no encuentra, y busca y no encuentra, y busca y no encuentra. Pues al final, ya casi cansado, se encuentra un espacio donde era tanto el queso que eh, él no podía comérselo solo. Sin embargo, su otro compañero murió de hambre. Entonces, una enseñanza muy importante en la educación emocional. ¿Por qué tenemos que darnos por vencidos tan rápido? Y le recomiendo la obra ¿Quién se ha llevado mi queso? Luego, en la educación emocional tenemos el amor. El amor es aquello que sucede dentro de nosotros y no significa que haya egoísmo, sino que cuando dependemos emocionalmente de la otra persona, pues le damos la llave de las emociones. Pueden ver los videos de Sadhguru, que es un maestro al cual yo le robo mucho de su pensamiento. Hablamos también de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son importantes, pero no podemos confundirlas con el amor. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas, para poder mantenerse, requieren una gran administración. Lo pueden buscar también ahí, que lo dice el Sadhguru. Muy importante. En la educación emocional también es importante el pasatiempo. Puede ser lectura, puede ser el deporte. Es importante tener un pasatiempo. Si usted no tiene eso, por ejemplo, yo disfruto mucho hacer eh, este video. Son breves, pero lo disfruto mucho. Bien, entonces, aquí tenemos también algunos elementos que lo voy a decir en el otro video sobre el arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. Gracias. Soy Manuel y comparto contigo lo que es pensamiento propio y voy a hablar ahora de la educación emocional. Y lo primero que nos importa aquí es el vivir el momento presente. Hay un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, un servidor lo ha leído, precisamente en una situación muy dura para mí y me he dado cuenta de la importancia de vivir en el presente. Y hay un autor que contradice esta idea y dice que no podemos salir del presente. Pero yo estoy más de acuerdo con Eckhart Tolle. ¿Por qué? Porque cuando tenemos situaciones duras, empezamos a pensar en el pasado y empezamos a mirar el futuro. Entonces eso nos hace sufrir y nos pone ansiosos. Me gusta también el pensamiento estoico de la dicotomía del control. Dicotomía del control, que significa reconocer cuáles cosas puedo controlar y cuáles cosas no puedo controlar. La autenticidad, me gusta mucho la parte de la autenticidad y ahí lo encontramos en el pensamiento también de Martin Heidegger. La autenticidad es fundamental para la vida nuestra. La mente creativa, aquí en la mente creativa es importante enseñar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a tocar un instrumento, el arte, la música, le va a ayudar bastante en la educación emocional. También es importante una obra que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Parece que el pensamiento propio mío no es tan propio porque estoy buscando libros y autores que he leído sobre eso, que es, le voy a contar la historia de quién se ha robado mi queso, porque ya en este video no voy a poder contarle la historia tal como la recuerdo, porque uno lee de una manera y recuerda de otra. Gracias. Soy Manuel y comparto contigo pensamiento propio y vamos a hablar de lo que es el presupuesto. Estamos en el ámbito económico que entra dentro de la vida privada. El presupuesto es importante para afrontar posibles situaciones, ya sea una empresa que usted tenga o su vida privada. También pagar deudas es muy importante para poder avanzar y estar libre en la vida. Tener un propósito debió de ser el primer paso, pero no lo anoté así. Conocer también la ley de activos y pasivos. ¿Por qué? Porque podemos pasar la vida entera comprando lujo, comprando una serie de cosas que no necesitamos. Sin embargo, podemos comprar un camioncito y ponerlo a producir. Podemos comprar una propiedad y alquilar esa propiedad. Si sabemos lo que son los activos y los pasivos. Ahorrar también, voy con Ramsey,
en otro video hablo de RANSI, ahorrar, muy importante, el fondo de emergencia y la inversión. La inversión hay que saber bien porque es la cosa más difícil, saber en qué invertir. La casa de bajo coste, es decir, sí hay que tener una casa buena, pero no exagerar. El sacrificio es muy importante para poder avanzar en la vida y para no llenarse de líos. Si usted no se sacrifica, vive por debajo de sus posibilidades, no va para ningún lado. Elegir un negocio, a ver qué negocio es que conviene y a cuál me adapto más. También conocer las leyes del mercado y le hablaba también de lo que es el fondo de emergencia, los fondos necesarios por si acaso nos enfrentamos a alguna situación. Bien, entonces también hablaba aquí de el ahorro y el préstamo. Podemos hacer esa combinación. Podemos, si queremos una casa, podemos sacar un 50% del préstamo y ahorrar un 50%. Eso va a depender de los hábitos financieros que tengamos. Soy Manuel y comparto contigo mi pensamiento propio. ¿Por qué decidí no hablar de la diversidad religiosa? Precisamente porque todas las religiones del mundo buscan y tienen como objetivo lo divino de cualquier manera. También la realidad de la muerte que se le presenta al ser humano, la trascendencia, que son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección, lo que se está hablando es la trascendencia de la vida más allá de la vida. O sea que real, todas las religiones buscan estos temas, la divinidad, la fe en Dios, el fenómeno de la muerte que nos atañe a todos y la trascendencia, es decir, una vida más allá de la muerte. Quiero ahora introducir dentro de lo que es la vida privada. Y siempre cuando analizamos y pensamos, lo que buscamos es tener una idea, organizar nuestra cabeza respecto a diferentes temas. Y ahora vamos allá a salir del cielo y vamos a volver a la tierra. Y vamos a hablar ahora de lo que es la vida privada. La vida privada conlleva sobre todo una educación emocional adecuada para enfrentar situaciones que nos puedan pasar en la vida. Por ejemplo, la resiliencia es muy importante incluirla dentro de la educación emocional. La educación financiera también es importante, ya que no se da en ninguna de las escuelas del mundo. Fuente inicial para poder afrontar la vida es un empleo o un ingreso inicial. Mucha gente lo dice, no, que no es, sí es necesario el empleo. El problema sería quedarse solamente ahí y algunos no logramos salir, pero siempre tenemos que buscar la forma a ver de cómo podemos trascender de un simple empleo. Soy Manuel y quiero compartir contigo el pensamiento propio. Quizá ya he hablado en otros videos de otras personas que no soy yo, David Ramsey, por ejemplo, le he hablado de Nietzsche, le he hablado también de Kiyosaki, pero voy a hablar de mí ahora. Lo primero que yo analizo es el pensamiento de la fe, la teología. ¿Por qué iniciar por ahí? Esto es subjetivo, mucha gente dice que creer es subjetivo, pero para mí es muy racional creer y tener la confianza en el más allá. Luego hablamos aquí de lo que es la muerte y por qué yo siento que es necesaria la muerte, pero yo creo también que el hecho de que exista la muerte es lo que nos permite cuestionar y también creer precisamente por el fenómeno de la muerte. Y por eso creemos y por eso pensamos en lo divino. No lo estoy minimizando, sino que le estoy dando mucha importancia. La trascendencia se puede dar de dos modos, ya sea por una obra maravillosa que tú hayas hecho en el mundo, hayas sido una persona que comparte muy bien con los demás y que ayuda a los demás. Pero también puede ser una trascendencia de una vida después de la vida, después de esta vida.
hay otra vida. Y no se puede explicar científicamente. Ahora, ¿qué me dice a mí que lo que no se puede explicar científicamente no existe? Sería algo de lo cual ni sabemos que existe, pero tampoco podemos negar que exista. Luego hablamos de la resurrección. La resurrección se puede entender también desde otras culturas. El cristianismo habla propiamente de la resurrección, pero hay otras culturas que nos hablan de otro tipo de vida. Por ejemplo, la reencarnación, que también es otra forma de entender una vida después de la vida. Gracias. Soy Manuel y comparto contigo lo que es las anotaciones de el libro La transformación total de su dinero de David Ramsey. Y vamos a hablar en estos minutos de lo que es el fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Vamos a ahorrar de 3 a 6 meses. Si tu trabajo es más seguro, podemos tener 3 meses de ahorro. Es decir, el sueldo que tú ganas deberá de juntarse, ¿verdad? Si ganas 20,000 pesos, entonces, y tu trabajo es seguro, deberás tener 60,000 pesos guardados. Si tu trabajo es menos seguro, deberás tener entonces esos 20,000 pesos multiplicados por 6 meses. Ese es básicamente el fondo de emergencia. Y entonces lo primero que tenemos es que darnos cuenta de que siempre hay situaciones, de que siempre hay emergencia, ya sea el carro, ya sea la familia que necesita un medicamento. Luego entonces aquí él habla de las cuentas médicas, ya me fijé. Pero también es importante que no lo pongamos como si fuera un certificado financiero. ¿Por qué? Porque el certificado financiero no se va a poder sacar ese dinero rápidamente. Tampoco en fondo mutuo. Ahora entonces, después que tenemos el fondo de emergencia, es importante entonces prepararnos. ¿Por qué? Porque en los días... Soy Manuel y comparto contigo las notas de la transformación total de su dinero y vamos a hablar de lo que es el método, el plan de bola de nieve. ¿En qué consiste el plan de bola de nieve? Básicamente, hacemos una lista de las deudas que tenemos. Luego que hacemos la lista de deudas, entonces empezamos a clasificar la más pequeña a la más grande y empezamos a atacar la más pequeña. Luego que pagamos la más pequeña, le va a seguir otra que es más pequeña, que es un poco más grande que esa. Y así sucesivamente. Es decir, pagar la deuda más pequeña y con lo que quede, que ya entonces va a quedar un dinero, vamos a atacar la siguiente, que es más grande que esa, pero más pequeña que la que tenemos, que la superior. Todas esas deudas, solamente la hipoteca se saca de ahí, es decir, la casa, esa no la vamos a pagar. ¿Cuál es el objetivo? Liquidar todas nuestras deudas. Y aquí podemos entonces emplear ese dinero, el dinero que no tenemos, el dinero que tenemos, que va a quedar de esa deuda que liquidamos, la usamos para pagar la siguiente. Vuelvo y digo, desde la más pequeña hasta la más grande. Ese es el método que nos propone David Ramsey. Soy Manuel y comparto contigo las anotaciones acerca del libro La transformación total de su dinero de David Ramsey. Y aquí vamos a hablar de lo que es ya la finanza en sí. El dinero no es necesario estar compitiendo con los vecinos. Destruir las finanzas personales es aparentar para otro. Él usa una frase que dice que tomamos prestado dinero que no necesitamos para impresionar a personas a la cual no le importamos. Muy importante también lo que es el ciclo de dependencia. Eso, él le llama ciclo de dependencia al uso de la tarjeta de crédito. Y el tema central es la deuda. Él propone una filosofía financiera sin deudas, sin deudas. Es decir, hay que tratar de, en vez de usar una tarjeta de crédito, esto yo no lo pongo en práctica, yo tengo una, pero
Eso es lo que propone el autor. Evitar la tarjeta de crédito. Y aquí él pone un ejemplo de una persona, hablando a propósito de las deudas, de una persona que tuvo que entregar el vehículo y entonces luego de eso, un vehículo que financió y no lo pudo seguir pagando, pero también tenía la deuda tenía la deuda del vehículo y la deuda también del préstamo. O sea, él pone ahí varios pasos que básicamente enemigo número uno de las deudas. Soy Manuel y comparto contigo las anotaciones del libro La transformación total de su dinero. Y aquí vamos a hablar de cuáles seguros sí deberíamos de pagar. Y él dice que no recomienda los planes funerarios, eso no es necesario. Se buscará la forma. Ahora, hay cosas que hay que pagar, por ejemplo, el seguro de salud y el seguro de vida. También él le da mucha importancia a lo que es lo que a los hijos, las cosas que se le van a dejar. O sea, aunque no habla de plan funerario, pero habla directamente de las cosas, del dinero o de la ayuda que se le va a dejar a un hijo, ya sea precisamente porque, precisamente el testamento, a eso es que se quiere referir el autor. El testamento es muy importante en el pensamiento, la filosofía financiera de Ramsey. Y los seguros, el seguro de vida y el seguro médico, sin embargo, no está de acuerdo con los planes funerarios. Soy Manuel y comparto contigo mis anotaciones sobre la transformación total de su dinero. Él habla aquí en esta parte del libro de lo que es el plan funerario. Hay gente que le encanta pagar este plan. Ramsey no recomienda eso. Eso no es recomendable ni necesario. También habla de las deudas. Él es enemigo de las deudas. Dice que las deudas la paga usted. Es decir, aunque usted se haya casado con una persona, es usted que tiene que pagar, porque a nombre de quien tomó el préstamo, a esa persona es que le van a cobrar, aunque la ley diga otra cosa. Dice también que los recaudadores, es decir, esas personas que prestan, no son sus amigos, que eso usted lo debe de tener bien claro. Tampoco recomienda declararse en bancarrota, porque después entonces eso le trae varios problemas en su vida. Y siempre recomienda que paguemos en efectivo. No recomienda el crédito. Es totalmente enemigo de lo que es el crédito. Sabemos que hay situaciones que hay que tomar el crédito. Yo lo que recomiendo es, de hecho, este libro me gusta mucho porque es muy aplicable a nosotros que tenemos un empleo y que no somos negociantes. Es un libro muy importante para las personas que son empleadas, la transformación total de su dinero. Amigos, soy Manuel y quiero compartir contigo algunas notas del libro La transformación total de su dinero de David Ramsey. Aquí no somos ricos ni nada de eso, simple y llanamente compartimos lo que leemos. Él habla de lo que son los bienes raíces, y aunque a algunos escritores o autores como Kiyosaki no le da tanta importancia a tener la casa primero, David Ramsey le da mucha importancia, pero dice que ese bien, esa casa que es importante, tú deberías de comprarla con efectivo. También dice que nadie se hace rico de la noche a la mañana, es decir, hay mucha gente que cree que lo puede lograr de la noche a la mañana. Todo eso son aspectos introductorios y yo voy a pasar directamente a lo que él plantea. Y él habla también de lo que es la casa móvil. Esa es una casa que mayormente se usa en Estados Unidos. No he visto todavía esa moda acá. Además es un poco difícil de conseguir esa casa aquí en la República. Pero dice que eso baja rápido de valor. Baja rápido de valor y por eso no lo considera tan importante.